¿Qué tal? Buenas noches con, con Jenny y con las dos Katis. No sé qué ha pasado hoy día, no han entrado muchos, así que vamos a iniciar porque ya esperamos 10 minutos. Eh, Primero preguntarles qué tal les ha ido en su evaluación continua. No sé si puedan prender micro o escribirlo por el chat. ¿Qué tal les ha ido, chicas, en su evaluación de anatomía? A mí me fue muy bien, muchas gracias por tus clases. Muy bien, Katy Chávez. Y Katy Galarza, ¿qué tal te ha ido? En mi caso, bueno, no me fue bien, pero tampoco me fue mal. Bueno, pero aprobé, saqué 13. No está muy mal, la verdad, para hacer de las primeras evaluaciones. En qué fallaste o en qué sentiste que faltó mejorar? ¿Practicar? Bueno, sí, más que nada practicar y también poder identificar en lo que es la muestra. Ah, en el cuerpo. Eh, Chicas, no sé si más bien eh, pueden tomarle foto al cuerpo. O sea, yo tengo algunas, pero no las uso en las diapositivas. Entonces, sería bueno que una semana antes que vayan a tener sus evaluaciones, me pasen fotos o pasen las fotos al grupo de los cadáveres, porque en las sedes son diferentes los cadáveres, y poder identificarlo. Cuando yo llevaba anatomía, tenía un Canva y le tomaba foto tanto a los músculos, a los huesos, a los nervios, todo, y señalaba y con eso practicaba. Y como eran dos, tres cadáveres que había, con eso se practicaba para la evaluación. Entonces siempre, o sea, es bueno saber la teoría, pero también es bueno reconocerlo en el cuerpo que vayan a tener. Ya vamos a dar inicio. ¿Me confirman si se puede ver, por favor? Sí se puede ver. Sí, sí se puede ver. Ya, buenas noches. Vamos a iniciar con la clase de hoy que habla acerca de anatomía glútea y cadera. Y ya bueno, como ya me conocen, mi nombre es Manfred Paico y vamos a darle inicio. Para eso vamos a iniciar la dinámica de rompehielo, pero aunque ya han hablado un poco, pero quisiera que respondan cualquiera de estas preguntas. Cualquiera, por favor. Pueden prender su micro. A ver, el docente que más me marcó, por lo menos en la sede de ATE, fue el doctor Esquivel y la doctora Vilma, porque de verdad enseñan muy bien para el curso de Morfo 1. Ok, Katy, bien. A la doctora Vilma. Y tú, Katy Galarza, hasta el momento, ¿alguna anécdota de la semana o profesor que te marcó? Bueno, una anécdota que tenía clase de histología y puse mi mochila y mis cosas en un locker, pero se me olvidó el locker en el que lo había puesto, entonces tuve que abrir todos y revisar uno por uno. Sí me ha pasado. Sí, sí me ha pasado, la verdad. Eh, por eso es bueno comprarte un candadito para guardar tus cosas, porque sí me ha pasado que te olvidas dónde lo dejas. Ya, en mi experiencia, ¿qué tal me ha ido en la semana? ¿Alguna anécdota? He ido con mis amigos a ver Vivo o Muerto de Alan García. Por eso que más odio hasta el momento, de los que más me ha hecho sufrir, ha sido biología del primer ciclo. Pero en la actualidad, bioquímica creo que me va a hacer sufrir más. Va a ser un amor-odio. Música que me gusta, todo lo que tenga que ver con hip hop. ¿Y qué docente te marcó? Diría que los profesores de Morfo 2, de anatomía, tanto el profesor Casas y la doctora Chávez, que llevé en verano. Muy buena doctora. Ya, como temaria tenemos los objetivos, reconocer las estructuras óseas. ¿Alguno de ustedes tiene idea de las estructuras óseas que vamos a ver hoy? ¿Me lo pueda mencionar?
sea, ¿qué huesos vamos a ver hoy? ¿Qué partes de qué huesos? ¿Alguna idea? Ya. Bueno, mencionarles que ya pasamos la etapa de ver miembro superior y ahora vamos a pasar a miembro inferior. Entonces vamos a pasar de lo que es la cadera para abajo, desde la cadera hasta los pies, viendo cada estructura. Entonces vamos a reconocer lo que es los huesos de la pelvis, que van a consistir en lo que es el coxis, el pubis y el isquion. Y vamos a ver un tercio de lo que vendría a ser el tercio proximal del fémur. Vamos a ver algunos ligamentos que hay en la pelvis, el origen e inserción de diferentes músculos, el plexo del sacro, que va a ser el que va a dar inervación y las ramas a, la, a los músculos, a la musculatura glútea, la irrigación que va a haber, es decir, las arterias, el cuadro de músculos, que es un resumen de lo que vamos a ver hoy, el Complete Anatomy, que es parte práctica. Vamos a ver un caso clínico, vamos a tener las conclusiones y como todas las semanas vamos a tener un quizzes que va a ser como parte de su asistencia. Así que espero presten atención para que tengan su asistencia. Aunque igual la van a tener, pero para que sean evaluados, ¿no? ¿Qué tal les va a ir en el quizzes? Como objetivos de la clase de hoy tenemos comprender la estructura ósea y articular de la pelvis, cadera, para entender su funcionamiento, reconocer las estructuras anatómicas y entiende cómo contribuyen a su movimiento, y entiende la inervación de la cadera, pelvis y sus funciones. Asimismo adquiere conocimientos de irrigación y sus ramas. Entonces, a ver, vamos a empezar con lo que es la pelvis. Se va a dividir en tres. Aquí está de tres diferentes colores. De color celeste encontramos lo que es el ilion, de naranja, lo que es el pubis, y el isquion de color rosado. Esta vendría a ser una visión externa, o sea, es decir, del lado externo y lateral, ¿ok? De lo que es la pelvis. Vamos a empezar reconociendo lo que es el ilion, la parte de arriba. Aquí podemos ver desde una visión más amplia lo que vendría a ser la pelvis. Esto de aquí viene a ser lo que es el ilion, la parte de adelante es lo que es la pubis y la parte de atrás lo que es el isquio. ¿Ok? Entonces vamos a pasar a mencionar cada una de las partes de estas. En el ilion vamos a encontrar la cresta ilíaca, que se encuentra superior a todas las partes de lo que es el ilion. Vamos a encontrar espinas ilíacas, tanto las espinas ilíacas anteriores, que van a mirar hacia adelante, justamente porque están debajo de lo que es el pubis. La espina ilíaca, encontramos tanto la espina ilíaca anterior superior como la espina ilíaca anterior inferior, pero también encontramos las espinas ilíacas posteriores, las posteriores superiores, la posterior superior y la posterior inferior, ¿ok? Entonces tenemos 4 espinas ilíacas, 2 anteriores, 2 posteriores, 2 superiores y 2 inferiores, ¿ok? También encontramos lo que son las líneas glúteas, la línea glútea inferior, la línea glútea anterior y la línea glútea posterior. Estas líneas glúteas sirven justamente para delimitar dónde se van a originar, por así decirlo, los músculos glúteos, que vienen a ser estos de aquí, donde se van a originar el músculo glúteo mayor, menor y mediano, ¿ok? Entonces, continuamos después de ya haber visto el ilion con lo que es el acetábulo. El acetábulo se va a encontrar entre las tres partes de lo que es la pelvis, ¿ok? Este acetábulo va a servir para poderse articular con, ¿qué? Con lo que es el fémur. Entonces, el acetábulo se va a insertar con el fémur y va a estar dividido también en partes, como es la cara semilunar, una de las más importantes, la que es la fosa acetabular, el borde del acetábulo y la escotadura acetabular. ¿Ok? En la pubis vamos a encontrar lo que es la cresta del pubis, la rama superior del pubis, aquí, que se va a unir con lo que es el isquio, el tubérculo del pubis, aquí, y también vamos a encontrar que la pelvis de por sí va a tener un agujero. En el agujero, este agujero se va a llamar el agujero obturador, ¿ok? Esto lo tienen que saber de una manera que se puedan aprender el agujero obturador. Vendría a ser
los músculos obturadores, ¿ok? Tanto el obturador interno como el externo van a originarse, si no me equivoco, sí, originarse en lo que es el agujero obturador en la membrana obturatriz. Entonces, si les llegan a preguntar nombre del agujero, ponen agujero obturador. También vamos a ver escotaduras de agujeros, agujero ciático mayor y menor, pero esto ya va a ser determinado por lo que es el isquion. Entonces, después de continuar con el ilion y el pubis, vamos a continuar con el isquion. El isquion va a tener una rama del isquion, se señala aquí. Una de las más importantes partes de lo que es el isquion es la tuberosidad disquiática. Aquí se van a dar origen a varios músculos, entonces lo tienen que saber en qué parte se encuentra la tuberosidad del isquion, la tuberosidad isquiática. También encontramos la escotadura ciática menor y la escotadura ciática mayor. Y por medio de estas dos van a encontrarse la espina ciática. La espina ciática es muy importante porque va a determinar lo que viene a ser la escotadura ciática mayor y menor. Pero, a ver, un segundo. Aquí habían dos agujeros, pero los vamos a ver más adelante. Dos agujeros importantes que se determinan por la espina ciática. Ya, ok, continuamos, me llamaron. Ya, continuamos, me quedé con la espina ciática que va a determinar el agujero ciático tanto mayor como menor, que justamente es donde van a estar las escotaduras ciáticas. Todo esto era, recuerden, de una visión externa lateral, y esta de aquí va a ser desde una visión interna, ¿no? Esto es lo que se ve por fuera y esto es lo que se va a ver por dentro. O sea, esto de aquí, lo que vimos está en la parte posterior, por así decirlo, porque se ve de una vista lateral, pero de aquí no se ve la visión externa, se ve la visión interna, lo que vamos a ver a continuación. Como ya había mencionado, igual las espinas ilíacas, la espina ilíaca posterior, las espinas ilíacas posteriores y las anteriores, tanto las superiores como las inferiores, tiene una cara articular, lo que es el ilion, las escotaduras, como ya mencioné, la escotadura mayor y la escotadura menor, y por medio de esta se va a encontrar la espina ciática, ¿ok? El agujero obturador, como ya mencioné, la rama del isquion y el tubérculo de lo que es el pubis. Por debajo de esto vendría a ser lo que es la tuberosidad isquiática, que no se puede ver en esta imagen. Y ya mencioné las espinas, entonces esas serían las partes principales para reconocer en lo que es la pelvis, tanto en el ilion, en el pubis y en el isquion. ¿Hasta ahí alguna duda? No, ninguna. Dale, chévere. Ya, entonces esos son los principales. Me paso a mencionar lo mismo que se puede ver en este cuadro. Perdón por la bulla. Eh, entonces, como ya mencioné, se va a ver aquí. Me falta mencionar que, bueno, la pelvis de por sí tiene tres divisiones, ¿no? Lo que es el ilion, la pubis y el isquion. La pubis por delante, el isquion por detrás y el ilion arriba. Pero en medio de estos dos va a estar dividido por lo que es el sacro. El sacro no lo vemos en Morfo 2, pero es importante que sepan que va a unir a la pelvis. El sacro, y por debajo del sacro va a estar el coxis. Aquí podemos ver lo mismo, las espinas ilíacas anteriores, eh, el agujero obturador, como ya mencioné, para determinar lo que son los músculos obturadores, la escotadura ciática menor, la escotadura ciática mayor y la espina ciática, recordemos. Aquí van a ver ligamentos, que lo vamos a ver en un momento, ¿ok? Lo mismo, pero esta fue de visión anterior, esta vendría a ser de visión posterior, de lo que se puede ver, los bordes de acetabulares que hay. Justamente recordemos que el acetábulo es con quien se va a poder articular lo que es el fémur.
Ok. Aquí algo más general de lo que es el sacro. Se puede ver el sacro, el hueso coxal, que consiste en el ilion, el pubis y el isquion, y el coxis, que se encuentra por debajo de lo que es el sacro, y el agujero obturador. Y en la parte posterior, por así decirlo, lo que los unía era el sacro, y en la parte anterior se van a estar unidas por una sínfisis del pubis. Ok, aquí como ligamentos anteriores y principales encontramos dos. Lo que es el agujero sacrotuberoso, que va a estar unida a lo que es el isquion y el sacro, el tubérculo del isquion, por eso se llama sacrotuberoso, y el sacroespinoso, que justamente va a tener ese nombre porque va a tener, se va a unir el sacro con la espina isquiática. En vista posterior encontramos lo que es, justamente también se puede ver lo que es el ligamento sacroespinoso, el ligamento sacrotuberoso y el ligamento isquiofemoral, que va a ser el ligamento encargado de la articulación de la pierna, del fémur y del isquio, de la pelvis, del coxis. ¿Ok? Pasamos al fémur, porque ya vimos lo que es el coxis. El fémur, solo vamos a ver la primera parte de lo que vendría a ser el fémur, un tercio de lo que es el fémur. Encontramos en esta visión, en vista anterior, lo que es la cabeza. El fémur es parecido a lo que es el húmero respecto a las partes, porque también va a tener una cabeza, va a tener un cuello, va a tener esta vez un trocánter. Recordemos que en el húmero era tubérculo, ¿verdad? Tubérculo mayor y menor. En el fémur encontramos lo que es el trocánter mayor y una línea intertrocanteria que va a delimitar al trocánter mayor y al trocánter menor, que se puede ver aquí en la vista medial. Entonces encontramos el trocánter mayor. El trocánter mayor va a tener, aquí no se puede apreciar muy bien, pero en el complete se va a poder apreciar mejor, una fosa trocanteria. El trocánter mayor es muy importante porque varios músculos que vamos a ver el día de hoy se van a insertar en lo que es el trocánter mayor. En el trocánter menor, la línea peptínea, el tercer trocánter y el cuello, de una vista medial, ¿ok? Y aquí no se pudo ver en lo que es la vista anterior lo que es la fosita de la cabeza del fémur, porque el fémur va a tener una fosita, ¿ok? Por así decirlo, la cabeza es una bola, pero va a tener un hueco, por así decirlo, para poderse articular con el acetábulo, que tiene diferentes ligamentos. Aquí vamos a poder ver los orígenes de inserciones, eh, poderlos mencionar nomás, porque ahorita vamos a ver músculo por músculo de los que son importantes. Aquí se van a originar también músculos que vamos a ver la otra semana, que ya pertenecen, por ejemplo, los vastos, el vasto medial, el vasto interno, que son músculos que pertenecen ya a lo que es la pierna, que esta semana todavía no se mira, pero los músculos más importantes para esta semana, por ejemplo, el músculo ilíaco todavía no lo vemos esta semana. El músculo sartorio tampoco, el recto femoral tampoco, todavía lo vemos la otra semana. Entonces, mencionar, por ejemplo, el músculo obturador interno y los gemelos superiores e inferiores se van a insertar en lo que es el trocánter mayor, el músculo glúteo menor, el músculo vasto lateral. Vamos a ver los orígenes de inserción de eso ahorita. La mayoría se van a originar, como ya mencioné, en lo que era el tubérculo del isquion y también el pubis. Esta de una vista anterior y aquí la mayoría de orígenes que vamos a ver el día de hoy se van a dar aquí en vista posterior. ¿Ok? Esto para que lo tengan en cuenta, o sea, para tener un sustento de que todas las clases que tenemos tienen que ser referenciadas de libros, pero como a modo de resumen, he hecho músculo por músculo, origen, inserción, inervación y función de cada una de estas. ¿Ok?
Entonces vamos a ver al glúteo mayor. Vamos a pasar a ver las musculaturas. ¿Hasta aquí alguna duda o ya empiezo con las musculaturas? Mencionando tanto la función como la inervación y como origen e inserción. Ya, todo claro entonces. Sí se puede ver normal, ¿no? Porque no se está lagueando, ¿o sí? Capaz se ha quedado en algún PPT, en algún... Sí se puede ver. Ya. Vamos a empezar a mencionar a las musculaturas que vamos a ver el día de hoy. Vamos a encontrar lo que es el músculo glúteo mayor. Vamos a ver el glúteo medio, al glúteo menor, al tensor de la fascia lata, al piriforme, al gemelo superior, al obturador interno que se va a encontrar dentro de los dos, por medio de los dos gemelos, al cuadrado femoral, al obturador externo y vamos a mencionarlos aquí en el libro. ¿Ok? Entonces vamos a pasar a mencionar cada uno de estos. Ok. Un segundo, a ver, déjenme para ponerme audífonos. Ya, sí pueden escuchar normal, ¿no? A ver, confírmenme. ¿Se escucha? Sí, se escucha normal. Ah, dale, dale. Chévere. Ya. Bueno, mencionar que el glúteo mayor, el músculo glúteo mayor, se va a originar en la fosa ilíaca posterior. No se puede ver muy bien aquí, pero vendría a ser esta de aquí, la fosa ilíaca posterior. Recordemos que mencionamos algunas líneas, lo que vendría a ser en la línea glútea mayor, y también se va a originar en parte del sacro. Y esta va a tener una inserción en lo que es la tuberosidad glútea del fémur. Va a tener como inervación a lo que es el glúteo inferior, no el glúteo superior. A pesar de ser el glúteo mayor, va a tener inervación del glúteo inferior. Como función, va a tener extender y rotar lateralmente el músculo. Ok, aquí me equivoqué en tipear. Todas las semanas me equivoco en tipear algo. Ya, pero como función principal va a tener extender y rotar lateralmente el muslo. Si no me equivoco, es el único músculo que va a extender el muslo de los que vamos a ver hoy. Ok, tenerlo en cuenta para el quizzes. El glúteo medio va a tener como origen justamente también en la fosa ilíaca posterior, en lo que es la línea glútea media. Y va a tener una inserción en la cara lateral del trocánter mayor. Mencionar que no sé si sus profesores les vayan a contar, por ejemplo, dónde se va a insertar este músculo, si ponen el trocánter mayor. En mi caso, mi profesora me hacía mencionar en qué parte, porque recordamos que el trocánter mayor tiene tanto una cara lateral, anterolateral, va a tener diferentes lados, medial también va a tener una cara medial. Entonces es muy importante conocer determinadamente en dónde se va a insertar. En este caso, en la cara lateral, aquí se puede ver el trocánter mayor, en la cara lateral del trocánter mayor va a tener una inervación, en este caso del glúteo superior, al igual que el glúteo menor, va a tener una función de rotar medialmente y abducir el muslo, y es el músculo principal de la abducción del muslo, ¿ok? Tenerlo en cuenta, lo que es el glúteo medio. El glúteo menor se va a insertar también, se va a originar también en la fosa ilíaca posterior, en la línea glútea menor, y se va a insertar en la cara anterolateral del trocánter mayor. Aquí podemos ver un poco lateral, pero en la cara anterior, tanto en la cara anterior como en la lateral del trocánter mayor. Va a tener como inervación el glúteo superior y va a tener como función rotar medialmente y abducir el muslo. Pasamos al tensor de la fascia lata. El tensor de la fascia lata es un músculo no muy grande,
pero el que lo va a acompañar va a ser el tracto iliotibial, que va a ser el tendón que va a acompañar a lo que es el músculo tensor de la fascia lata. Entonces, como origen va a tener lo que es la cresta ilíaca, ya mencionamos lo que es la cresta ilíaca, está de aquí, la espina ilíaca anterosuperior, aquí está la espina ilíaca anterosuperior, recordemos que aquí también debería estar la espina ilíaca anteroposterior, y se va a insertar en lo que es la fascia lata, que pertenece a lo que es la tibia, si no me equivoco. Va a tener como inervación el nervio glúteo superior y su función va a ser rotación medial, abducir y flexionar el muslo. De ahí continuamos con lo que es el piriforme. Tiene como origen la cara pélvica del sacro, aquí podemos ver el sacro. Va a tener una inserción en lo que es el borde superior del trocánter mayor, aquí se puede ver, no en el lateral, ni en el medial, ni en el anterolateral, sino en el borde superior del trocánter mayor. Va a recibir inervación del nervio músculo piriforme, va a tener un propio nervio que le va a dar inervación y su función va a ser rotar medialmente y abducir transversalmente el muslo. De ahí vamos a encontrar lo que es el gemelo superior, que se va a originar en lo que es la espina ciática, que ya la vimos, y se va a insertar en la cara medial del trocánter mayor. Como ya vimos, la mayoría de músculos de la región glútea se van a insertar en el trocánter mayor. Por eso es importante conocer en qué cara exactamente, si lateral, medial, posterior, superior. ¿Ok? Y va a tener inervación del nervio músculo obturador interno. Su función va a ser la rotación lateral y abducir transversalmente el muslo. Aquí continuamos con lo que es el obturador interno, que se va a originar en la cara interna de la membrana obturatriz, que ya vimos que forma la membrana obturatriz, se va a encontrar en lo que es el agujero obturador, y se va a insertar en la cara medial del trocánter mayor. Va a tener una inervación en el nervio músculo obturador interno, va a tener inervación del nervio músculo obturador interno, y su función va a ser la rotación lateral y abducir transversalmente el muslo. Ok. Continuamos con el gemelo inferior, que se va a originar en lo que es la tuberosidad isquiática. Va a tener una inserción en la cara medial del trocánter mayor, la cara medial. Recordemos las visiones que teníamos, tanto medial, lateral, superior, inferior. Tenerlo en cuenta para la clase de hoy. Como inervación tenemos también al nervio músculo cuadrado femoral y función la de rotación lateral y abducir transversalmente el muslo. El cuadrado femoral tiene como origen el borde lateral de la tuberosidad isquiática y se va a insertar también en el tubérculo cuadrado del fémur. El tubérculo cuadrado del fémur se encuentra en medio de lo que es el trocánter mayor y el trocánter menor. El tubérculo cuadrado del fémur. ¿Okay? Como inervación va a tener el nervio músculo cuadrado femoral y su función va a ser la de rotación lateral del muslo. De ahí continuamos con, ya vimos el obturador interno, ahora vamos a ver el obturador externo. Va a tener origen, el obturador interno recordamos que tenía origen en la cara interna de la membrana obturatriz. Esta, como el mismo nombre lo menciona, va a tener origen en lo que es la cara externa de la membrana obturatriz. ¿Dónde está la membrana obturatriz? En el agujero obturador. Como inserción va a tener inserción en la fosa trochanteria del fémur, que recordemos que se encontraba por debajo de lo que era el trocánter mayor, la fosa trochanteria del fémur, y va a tener una inervación del nervio obturador, y su función va a ser la de rotar lateralmente el muslo. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda de lo que es musculatura al día de hoy? ¿Se quedó congelado? Pucha. A ver, confirmen. ¿En qué parte se quedó congelado, Katy? A mí me sale en el tensor de la fascia lata. ¡Hala! A mí, ¿Igual? ¿Igual Katy Galarza? Sí, igual.
En el tercero de la Sí, fasciolata. también. Va, va. Hubieran prendido micro. Va. Ya, me confirman si pueden ver. Entonces ya, sí lograron escuchar lo de la fasciolata, ¿no? Sí, Ya. Sí se puede ver, ¿verdad? ¿O no? sí, sí se puede ver. Va, va. Continúo ya. Con lo que era el músculo piriforme, había mencionado que tenía origen en la cara pélvica del sacro. ¿Ok? Va a tener su inserción, como la mayoría de músculos que vamos a ver hoy, en el trocánter mayor, pero en el borde superior. Va a tener inervación del músculo piriforme y una función de rotación medial y abducir transversalmente el muslo. El gemelo superior va a tener origen en lo que es la espina ciática, ya mencionamos dónde se encuentra la espina ciática, y va a tener su inserción también en el trocánter mayor, pero en la cara medial. Va a tener inervación del músculo obturador interno, y su función va a ser la de rotar lateralmente y abducir transversalmente el muslo. El obturador interno. eh, ya habíamos mencionado que era importante el agujero obturador porque aquí se iban a insertar, se iban a originar dos músculos, el obturador interno y el obturador externo. El obturador interno, como su nombre lo menciona, va a tener origen en la cara interna de la membrana obturatriz, que la membrana obturatriz se va a encontrar en lo que es el agujero obturador. Y se va a insertar en la cara medial del trocánter mayor. Va a tener su inervación en el nervio del músculo obturador interno y su función va a ser la de rotar lateralmente y abducir transversalmente el muslo. ¿Ok? El gemelo inferior va a tener origen en la tuberosidad isquiática y también va a tener inserción en el trocánter mayor, pero esta vez en la cara medial. Va a tener una inervación del nervio músculo cuadrado femoral y su función va a ser la de rotar lateralmente y abducir transversalmente el muslo, como la mayoría de músculos aquí. Eh, Continuamos con el cuadrado femoral. El cuadrado femoral va a tener origen en el borde lateral de la tuberosidad isquiática y va a tener una inserción en el tubérculo del cuadrado del fémur. En el tubérculo cuadrado del fémur, el tubérculo cuadrado del fémur, ya lo había mencionado hace un momento, se encontraba en medio de lo que era el trocánter mayor y el trocánter menor, ¿ok? Y como inervación va a tener inervación del nervio del músculo cuadrado femoral y su función va a ser la de rotación medial del muslo, ¿ok? Como origen, el obturador externo, ya había mencionado que se iba a encontrar en la cara externa de la membrana obturatriz del agujero obturador y va a tener inserción en la fosa trocanteria del fémur. Recordar que la fosa trocanteria del fémur se va a encontrar por debajo de lo que es el trocánter mayor, por así decirlo. Y va a tener inervación del nervio obturador y su función va a ser la de la rotación lateral del muslo. Aquí ver un poco de lo mencionado, de lo que es el glúteo menor. Como se puede ver, el glúteo mayor, eh, el músculo piriforme, los obturadores, el obturador interno, el gemelo inferior, el obturador interno asimismo, y el gemelo superior. El tensor de la fascia lata y el tracto iliotibial, que era el que acompañaba al tensor de la fascia lata, el glúteo medio, el músculo piriforme, que aquí también se puede ver. Ok. Lo mismo aquí, son prácticamente todos los músculos que pasé a mencionar, que tienen que memorizarse tanto el origen, la inserción, eh, viene a ser casi todos del trocánter mayor, menos los músculos del glúteo, pero tienen que aprenderse las caras o los bordes donde se van a encontrar. Y la inervación ahora sí es un poco más compleja porque hay más nombres en diferentes nervios. Ya. Sí se puede ver, ¿verdad? Lo del agujero obturador que estoy compartiendo. O se quedó congelado. Sí se puede ver. Vale. Entonces, mencionar lo que ya habíamos visto hace un momento del agujero obturador,
Este era el acetábulo. Entonces esta viene a ser una vista externa, lateral, porque se va a poder ver el acetábulo. Aquí se ve justamente lo que es la espina isquiática, la tuberosidad isquiática, y aquí donde se van a insertar los músculos que el día de hoy no hemos visto, no vamos a ver, por ejemplo, el músculo aductor mayor, el músculo grácil. Entonces es importante que se sepan esta parte porque, o sea, todo lo que es el coxis, tanto las partes del pubis, el isquion y el ilion, porque van a ser importantes no solo para la región glútea y la cadera, sino para ver el origen de lo que son los músculos aductores, los músculos que se van a encontrar en la pierna, ¿ok? Así que aprenderse bien eso. Y también mencionar ahora, pasando a lo que es el plexo del sacro, que aquí van a ser donde van a salir los diferentes nervios. El plexo del sacro, a ver, mencionar aquí en una imagen, que nos va a dar a lo que es un nervio muy importante, el nervio ciático, ¿ok? El nervio ciático, que sale de lo que es el plexo del sacro, tiene diferentes ramas. Por ejemplo, ramas que vamos a ver el día de hoy, lo que es el nervio glúteo superior, que va a estar formado tanto del L4, 5 y S1, el glúteo inferior. Vamos a ver también al nervio del músculo piriforme. Todos estos van a salir desde una visión posterior de lo que es el plexo del sacro. También el nervio ciático, que ya mencioné que es uno de los principales que se ve también en lo que son músculos de la pierna, en visión posterior. Así que tener en cuenta este plexo. Aquí sí no es muy importante memorizarse dónde se origina cada uno de estos, sino saberlos reconocer en el cuerpo. De aquí los más importantes, en mi opinión, son el glúteo superior, el glúteo inferior, aunque no se aprecia mucho en algunos cuerpos. El nervio ciático es muy importante, se puede distinguir en creo que todos los cuerpos que van a poder ver. El músculo, el nervio del músculo cuadrado femoral, mm, no lo considero muy importante, pero si se ve en sus cadáveres tienen que aprendérselo. Igual para inervaciones de los músculos tienen que saberlos de memoria. El nervio pudendo sí se puede ver en la mayoría de cuerpos y es un nervio no muy importante ahora, para Morfo 3 es importante, pero sí se puede reconocer y puede llegar. Ok, y aquí a modo de resumen de lo que me había mencionado a mí cuando llevé el curso, hice este cuadro de lo que era el plexo del sacro. El ramo anterior, primero era había lo que era el S1, el S2 y el S3. El primer nervio del sacro, el segundo nervio del sacro y el tercer nervio del sacro. Y también había un tronco lumbosacro, y estos iban a dar lo que era el nervio ciático. El nervio ciático va a ser importante porque va, en vista posterior, va a avanzar y nos va a dar inervación a la mayoría de músculos posteriores de la pierna, y también van a llegar a lo que es, nos va a dar ramas como las del peroneo que van a llegar hasta el pie. Entonces es importante que se aprendan esto. De aquí, por ejemplo, se va a poder ver por detrás de lo que es o por, no por detrás, sería en visión anterior de lo que es el plexo del sacro. Se puede ver nervios importantes como el nervio pudendo, el nervio cutáneo femoral posterior también. Y de aquí justamente van a salir las ramas que son las del glúteo superior para dar inervación al glúteo medio y menor, y el glúteo inferior, el nervio glúteo inferior para dar inervación al glúteo mayor. Aquí una visión de lo que vendría a ser el plexo del sacro, tanto el tronco lumbosacro y el S1, S2 y S3. Y aquí van a dar lo que es el nervio ciático. Van a dar origen a lo que es el nervio ciático. ¿Hasta aquí alguna duda? Ahí vi que se unió Oscar. Oh, claro. Ok. ¿Qué tal, Oscar? ¿Recién te pudiste unir?
Hola. Ok. Ya bueno. Bueno, después ya le pregunto a Oscar cómo le ha ido. Ojalá pueda responder. Y ojalá que le haya ido bien también en su continua anatomía. Y de Morfo 2 en general. Ok. Aquí pasar a mencionar lo que son las arterias principales que vamos a reconocer el día de hoy. Todo va a partir, a ver, lo voy a hacer desde este cuadro, por así decirlo, de lo que es la aorta abdominal. La aorta abdominal todavía no lo miramos ahora, pero es importante que lo tengan en cuenta. La aorta abdominal, aquí esta vendría a ser la aorta abdominal, nos va a dar ramas, que la aorta abdominal se va a dividir en dos, ¿ok? Tanto en la arteria ilíaca común, nos va a dar lo que es la arteria ilíaca común, tanto derecha como izquierda, y la arteria ilíaca se va a dividir en arteria ilíaca interna y arteria ilíaca externa. La arteria ilíaca externa nos van a dar a lo que es la arteria femoral. Esto ya lo vamos a ver la siguiente clase, porque la arteria femoral nos va a dar lo que es la arteria circunfleja femoral medial, lateral, la femoral profunda, que nos van a dar irrigación a lo que son los músculos de la pierna, pero lo importante ahora es tener en cuenta cómo se va a dar origen a lo que es la arteria ilíaca interna. Entonces, parte de todo la aorta abdominal pasa a la ilíaca común, a ser ilíaca común, y la ilíaca común se divide en dos, en ilíaca externa y en ilíaca interna. La arteria ilíaca interna también nos va a dar lo que vendría a ser una cara superior e inferior de la arteria ilíaca interna y interna. Y esta nos va a dar arterias como son, a ver, aquí está la ilíaca común, luego pasa a ser lo que es la ilíaca común interna y la externa. Y para la parte glútea, para la región glútea, va a ser importante lo que es la arteria ilíaca interna. Nos va a dar tanto a las arterias glúteas superiores como inferiores y a la arteria pudenta interna. Recordar que para la mayoría de reconocimiento de arterias, venas y nervios, tener en cuenta el VAN, que varias veces se repite. Por ejemplo, hay nervios glúteos, tanto superiores e inferiores, que van a estar acompañados de las arterias superiores e inferiores. Asimismo, la pudenda interna va a estar acompañada del nervio pudendo. Esto es lo que es una visión posterior. De una visión anterior vendría a ser... Ah, no, esto también vendría a ser una vista posterior, ¿ok? Pero más amplia, de lo que es la arteria glútea superior, la inferior, que todas van a salir de la arteria ilíaca interna, ¿ok? De ahí nos van a dar lo que es... Aquí se vendría a ver lo que es la arteria femoral profunda, que todavía no es parte de esta clase, pero ya tenerlo en cuenta, cómo se va a dar origen a todas estas arterias que van a ser importantes para la irrigación de músculos de la pierna. Este cuadrito es bastante interesante porque sirve bastante para poder reconocer irrigaciones y cuáles son las arterias principales. Para reconocer, tener en cuenta también este cuadro, que el tutor del otro grupo, del grupo 2 de Morfo, Kevin, lo hizo, me ayudó a hacerlo. Así que acá tienen un resumen de lo que son los músculos, el origen, las inserciones y la inervación de cada una de estas y las funciones. ¿Ok? Y ahora, esto vendría a ser todo por teoría, me parece. ¿Hasta aquí alguna duda para dar algún refrigerio de 5 o 10 minutos? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿O damos un refrigerio?